lucha y de resistencia y de reivindicación de la memoria republicana que Marcos Ana, el hombre que más tiempo pasó en las cárceles del franquismo. Y bueno, él viene a presentar su reciente bibliografía. Lo que yo también os quiero comentar, que este acto a esta agrupación, a esta modesta agrupación, también le sirve para presentar un taller de memoria histórica, traer a otros testimonios, quizás menos conocidos que el de Marcos, a otros testimonios de luchadores y de gente que combatió y que sufrió por la defensa de las ideas republicanas. Bueno, ¿yo qué puedo decir de Marcos Ana? En primer lugar, que la guerra civil transfiguró un poco su destino, pero que era un destino marcado por la lucha, marcado por la defensa de unos ideales. Estos ideales, después de la guerra, seguramente se hicieron más amplios, porque él vino a representar la lucha, y creo que es lo que hoy también podemos comentar y podemos ver con él, porque él está aquí como seguramente representante de miles y miles de españoles que estuvieron en las cárceles de Franco. Ese es un poco el papel que le ha tocado jugar. Yo soy burgalés, él penó su vida en cárceles de Burgos, y lo primero que tengo que decir es que yo me acuerdo que yo le conocí cuando, al poco de morirse Rafael Alberti, en el pueblo donde yo estaba viviendo, donde era concejal, inauguramos un monumento a Rafael Alberti, y es un momento para mí sentimental muy importante. Él vino a inaugurar ese monumento que el día anterior, para que veamos lo que es la reconciliación nacional, la de España y todas estas cosas que dicen, había sido partido por la mitad. Y nos lo encontramos partido por la mitad. Pero él hizo acto allí de presencia con un discurso valiente, y también con un verbo valiente y una poesía encendida. Hicimos un bonito acto que fue el nacimiento, yo me acuerdo, de la agrupación comunista de las Merindades, que hoy sigue existiendo y que recuerda aquel momento. Marcos, yo sin nada más que decir y perdonar este momento para mí importante, porque es la segunda vez que comparto mesa con él, pues te dejo la palabra. Muy bien. Bueno, amigos y amigas, camaradas, para mí una satisfacción estar con vosotros. Ya estuve, me parece, una vez o dos veces aquí, y me gustan mucho estas reuniones tan familiares, podríamos decir, tan entrañables. Antes de hablaros del libro, yo quiero dedicar algunas palabras al 70 aniversario del fin de la Guerra de España, porque ahora sabéis que se está celebrando eso en muchos sitios. La prensa se ha preocupado de airar ese acontecimiento, y bueno, pues es interesante que hacer algunas reflexiones sobre lo mismo, ¿no? O sea, ya sabéis que hace ahora 70 años exactamente se terminó la guerra en España. Ayer fue el día en que Franco hizo aquel bando famoso diciendo que el ejército rojo perseguido y desarmado y tal y cual, ¿no? Y fue una guerra que perdimos, o que nos la hicieron perder los capituladores, porque seguramente si no hubiera un espíritu de capitulación en mucha gente de nuestra zona en aquellos momentos, el final hubiera sido completamente distinto. Sabéis que hubo un golpe de Estado del general Casado, y que prácticamente pues, nos enfrentó unos con otros, ¿no? Yo recuerdo que a mí me pilló ese día, era el día 20, no me acuerdo exactamente, pero el 12 o el 13 de marzo sería, y me fui inmediatamente al Pardo, que entonces estaba ahí la 8ª división, que la mandaba el coronel Guillermo Ascanio, que era comunista y un hombre leal a la República. Íbamos a salir ya a enfrentarnos con otras fuerzas que estaban al lado de Casado y de la llamada Junta, de la llamada Libertad Honrosa, ¿no? Pensaban que habían negociado con Franco, y Franco iba a respetar todas las cosas, hasta la graduación militar de nuestro ejército, etc. No se dejaron engañar, o quisieron dejarse engañar. Lo cierto es que yo fui hacia el Pardo, que estaba esta división, y porque era instructor de la juventud en el ejército del centro, y ya nos preparamos para un enfrentamiento con otras fuerzas del ejército nuestro que venían hacia Fuencarral. Y cuando llegamos allí, antes de que llegáramos a las armas, llegó Dieguez, un dirigente del Partido Comunista, y dijo, bueno, es una traición, pero una masacre pues era aún peor, ¿no? Así que, y evitó el enfrentamiento aquel, y claro, ya empezó para nosotros pues lo que significó la derrota, ¿no? España se convirtió inmediatamente en un campo de exterminio, en un oscuro paredón donde se fusilaba a la gente. Miles de españoles en aquellos días eran y luego después, pero en aquellos días eran conducidos como rebaños a las cárceles y a los campos de concentración, y otros directamente a improvisados mataderos donde eran asesinados.
Y después de 10 años de esta tragedia, después de 10 años de esto, esta falta de control que mataban a doquier, pues luego vino la historia o la trágica comedia de los tribunales franquistas, que estaban compuestos por verdugos elegidos y que dictaron y ejecutaron a decenas de miles de republicanos españoles. Desde su forzado exilio, Rafael Alberti describía aquel momento de esta manera: miradla allí, la muerte está en su casa, hay un ciego reloj de horas desiertas y hay muchas calles por donde nadie pasa porque allá nadie puede abrir sus puertas. Cuidad que en una sombra se despierte en esa triste casa de la muerte. ¿Cómo sería posible olvidar, ahora que está el tema de la memoria histórica, recordando todo aquello, lo que se ha hecho con nuestro pueblo durante 40 años, ¿no? Pues hoy, aunque parezca increíble, a los 30 años de una democracia tenemos todavía que seguir luchando para recuperar la memoria histórica, para que no se siga ocultando aquel periodo inhumano y tremendo de la España franquista, y para que se reparen las injusticias sufridas y se reconozcan pública e institucionalmente la lucha y no se sacrifique frente a los cómplices del olvido y a los perversos falsificadores de la historia. Después de una dictadura como la que sufrimos, que llevó la vida de tantos y tantos hombres y mujeres, no podemos arrancar esa página de la historia para que se la lleve el viento del olvido. Hay que escribirla, y escribirla además con el alfabeto del horror, para que esa tragedia que nos tocó vivir a nosotros no sea posible nunca más ni para nadie en España. La memoria histórica, conocer la historia de nuestro país y en aquel tiempo atroz, es el más valioso legado que podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, y la mejor vacuna para proteger la libertad y el futuro de las nuevas generaciones. En estos días los medios de comunicación se han preocupado mucho incluso con cosas un poco, por ejemplo, la SER vino a mí, la televisión, que en El País hay una página, preguntándote qué es lo que hacías en el año... Sí, nos preguntaban cosas como esa, ¿no? ¿Qué era lo que hacíamos el 1 de abril? Y claro, yo le dije, el 1 de abril estaba comiendo almendrucos en el campo de los almendros, porque yo fui uno de los que nos refugiamos en el puerto de Alicante, porque nos habían anunciado que iban a venir barcos ingleses y franceses a por nosotros. Y ahí nos juntamos de 20 a 30.000 personas, que nos pasamos el día visorando el horizonte, mirando a ver si llegaban los barcos prometidos, pasando muchísima hambre allí. Había gente que se suicidaba, en fin, fue espantoso aquel periodo. Y yo recuerdo que una noche empezamos a ver faros que venían por la carretera hacia Alicante, y era la división italiana, la división Littorio, que la mandaba el general Gambara, y que no nos molestaron de momento, pero colocaron estratégicamente ametralladoras, y luego ya aparecían unos barcos en el horizonte, nosotros empezamos a tirar tiros al aire, a pensar que ya llegaban los barcos prometidos, y cuando se acercaban era el Canarias, eran los barcos de la flota franquista, ¿no? Entonces quedamos en aquella ratonera cogidos, y primero había gente que había compañeros que querían que hiciéramos una resistencia numantina, que nos entregáramos aunque muriéramos allí todos, y claro, eso no tenía sentido porque había que enfrentarse con el porvenir por lo que fuera. Y ya desde allí pues fui a ese campo de los almendros, que no le digo que lo primero que hicimos fue comer los almendrucos, después sacábamos los almendrucos, nos comíamos las hojas y los tallos tiernos de los árboles, y quedó aquel campo como si hubiera pasado una plaga de langostas por ahí, ¿no? Una de las cosas que me han preguntado a mí, yo estos días me han traído por los periodistas, incluso los extranjeros que han venido para hablar del fin de la guerra, por eso estoy haciendo estos comentarios antes de empezar con lo del libro. Una de las cosas que nos plantean es que si no se pudo evitar esta guerra, porque hay falsificadores de la historia que dicen que esta guerra se pudo haber evitado y que somos culpables. Y claro, eso es una falacia, porque nosotros ganamos las elecciones el 16 de febrero de 1936 y no necesitamos aquella guerra. Aquella guerra para nosotros era un incordio, porque habíamos ganado las elecciones, repito, y se había abierto en nuestro país un proceso esperanzador desde el punto de vista político y social. Y fueron ellos los que recurrieron a los cuarteles para cerrar a sangre y fuego ese proceso democrático y social abierto en nuestro país. Entonces, ¿por qué íbamos a que nosotros esa guerra si habíamos ganado electoralmente las elecciones? O sea que no se cae de su peso, pero los falsificadores de la historia y los nostálgicos del pasado recurren a todo para enturbiar las aguas y para enturbiar la memoria de la gente. También nos preguntan por qué perdimos aquella guerra. Y yo tengo una versión, la versión de los comunistas de aquella época, que luchamos,
¿Por qué perdimos aquella guerra? En primer lugar, la perdimos porque si hubiéramos tenido en cuenta solo la relación nacional de fuerzas, aquella guerra la hubiéramos ganado 10 veces nosotros. Porque no todos los militares se unieron a Franco. Algunos generales fueron fusilados como quinta calidad y otros. Si hubiéramos tenido en cuenta nada más, repito, la relación nacional de fuerzas, aquella guerra la hubiéramos ganado siempre. Pero lo que cambió la situación fue la participación de Italia y de Alemania, que mandaron ejércitos regulares, no voluntarios, ejércitos regulares aquí a combatir contra nosotros. Y eso hizo que naturalmente la guerra se perdiera irremisiblemente, ¿no? Pero sin embargo, no quiere decir que aquella guerra se podía haber perdido en ese día y en ese momento. La posición de los comunistas era la siguiente. Nosotros creíamos que en el año 1939, en marzo del 39, teníamos todavía 8 provincias, teníamos ejército y territorio suficiente para continuar resistiendo. ¿Por qué? Porque la guerra mundial estaba a punto de iniciarse. Se inició en septiembre y esto ocurría en marzo. Y por eso las consignas de Lenin tan repetidas, eso que lo repetía 3 veces, resistir, resistir y resistir. Y si hubiéramos resistido hasta que hubiera estallado la guerra mundial, pues España hubiera cambiado también su destino, porque era una plataforma ideal para las fuerzas aliadas. Otra de las cosas que nos hizo perder la guerra fue la actitud de las democracias occidentales, que nos abandonaron, que ellas se enroscaron en la política de no intervención y dejaron las manos libres a Hitler y a Mussolini para que mandasen sus ejércitos a España. Eso es una deuda que tiene la democracia europea con nosotros, una deuda que no la han saldado todavía. Yo recuerdo que en una ocasión, en un discurso, creo que era en Londres, pues yo decía a los compañeros que estábamos en deuda con el mundo por la solidaridad que nos estaba prestando. Y recuerdo que un joven me interrumpió y me dijo, sí, pero el mundo también está en deuda con nosotros. Y en efecto, tenía razón aquel compañero, porque antes de que los ejércitos aliados se enfrentaran a Hitler y a Mussolini, el pueblo español ya había derramado su sangre en nuestra guerra, que fue la primera batalla contra el fascismo internacional. Antes de las batallas de Tobruk, de Guadalcanal, de Stalingrado, Normandía, estuvieron las batallas de Madrid, de Guadalajara, del Ebro. Antes de que los nazis inauguraran sus campos y sus crematorios, existieron aquí los campos de exterminio en España, comenzando por Albatera y luego después en muchos lugares más, y cárceles terribles como la de Porlier, como el penal de Ocaño, la prisión de Burgos, y miles de españoles habían caído ya ante los pelotones de ejecución. Esta deuda con nuestro pueblo incluye el vergonzoso abandono de las democracias occidentales que, como decía antes, se escondieron tras la política de no intervención para dejar manos libres al fascismo internacional. Solo se libraron de esta deuda la Unión Soviética, que nos mandó material, y sobre todo los brigadistas, que fueron el ejemplo máximo de la solidaridad con nuestro pueblo, hombres y mujeres, algunos cuando su juventud nacía, que vinieron con las manos vacías, sin más armas que su corazón humanista y revolucionario, ¿no? Pero la deuda que tienen las democracias occidentales con nosotros es grande, y hay que añadir algo muy importante, y eso conviene que se sepa, ¿no? Que después de la victoria aliada en 1945, después de ganar la guerra al nazifascismo y volver sus ojos a España y ver lo que estaba ocurriendo en nuestro país, lo que hicieron fue dejar en papel mojado los acuerdos de Yalta y de Potsdam que condenaban al régimen franquista. Y permitieron que Franco siguiera matando 20 años más. Por eso digo que la actitud de las democracias occidentales es una deuda realmente impagable, ¿no? ¿Por qué hicieron esto las democracias occidentales? Puede haber muchas versiones, pero yo creo que la fundamental es que nuestro pueblo no era un pueblo cualquiera. Era un pueblo que había estado luchando 3 años durante la guerra, que había soportado luego años de clandestinidad luchando por recuperar la libertad perdida. Un pueblo que tenía un partido comunista con mucho prestigio en la lucha, con mucha fuerza en el ejército y todo, y ellos temían más la posibilidad de que este pueblo recuperase su destino que continuase Franco. Es así. Si hubiera sido un pueblo inactivo y un pueblo, seguramente lo hubieran quitado a Franco por el medio, pero dadas las circunstancias de nuestro país, con la guerra que tuvo, lo forjada que estaba la gente, lo fuerte que estaban los partidos, sobre todo el Partido Comunista de España, a ellos les daba miedo eso, y prefirieron dejar a Franco, que luego Franco se pavoneaba de ser centinela de Occidente. Entonces estas cosas hay que
hay que recordarla porque se esconden también, no solo se esconde la memoria y la historia en general, sino también muchos aspectos de esta historia y de esta memoria que son importantes para conocer cómo pasaron las cosas, ¿no? Ayer se interpeló al gobierno en el Parlamento, Izquierda Unida, Iniciativa por Cataluña y los Verdes, y una interpelación al gobierno sobre el estado de la memoria histórica y cómo se había prácticamente abandonado. Después de promulgar a últimos del año 2007, pues luego la han dejado abandonada, no la han dejado abandonada, sobre todo desde el punto de vista oficial. Y ya digo, una interpelación, aprovechando que era el 70 aniversario, lo celebraron así los compañeros de Izquierda Unida y de la Iniciativa por Cataluña y Verdes, exigiendo al gobierno que se revitalice esa memoria y que se cumplan los acuerdos de la ley. Y al mismo tiempo también, no sé si lo visteis, pues en la televisión, pues un homenaje a las víctimas que se hizo en el Parlamento también, donde ahí estuvieron las organizaciones, los foros de la memoria histórica, la Asociación de los Presos, un representante de los guerrilleros, yo personalmente, y fue una satisfacción de todas maneras, pero que, repito, no ha logrado arrastrar al gobierno. El gobierno no ha recibido nunca a las víctimas del franquismo, nunca. Estaría bien que una vez recibiese una comisión de víctimas del franquismo para negociar con ellos, para hablar, para rendirles homenaje. Eso no se ha hecho nunca, ¿no? Entonces, por eso digo que hay que multiplicar y coordinar los foros de la memoria. Hay que exigir al gobierno y al Parlamento que sean consecuentes con la memoria que ellos mismos atarearon, y al mismo tiempo comprender que eso es una tarea de todos, que no es una tarea solo del gobierno, que somos nosotros también los más interesados en seguir luchando para evitar que la memoria histórica se meta en una barranco sin salida, para que se desactive y se la deje vacía de contenido, que es lo que está ocurriendo. Que parece ser que, bueno, hicieron esta memoria, esta ley de la memoria, porque la presión nacional era muy fuerte, pero que luego después la dejaba abandonada y están desactivando, repito, su contenido político. Pero bueno, eso es... Así que así están las cosas. Estas reflexiones que quería haceros yo sobre la guerra, y ahora ya vamos a pasar a hablar un poco del libro, ¿no? Bueno, yo siempre me veo obligado a decir las mismas cosas, ¿no? Y es que yo no soy un ser especial, soy un comunista y soy un luchador más, como tantos y tantos, aunque no se han conocido, ¿no? Y yo siempre, cuando recibo estos homenajes y se habla tanto de mí, pues me siento con cierto pudor, porque recuerdo a lo que yo llamo los héroes oscuros, que son esa gente sin nombre, sin rostro, que nadie los conoce o apenas no los conoce nadie, y que no han tenido ninguna recompensa. Y en cambio yo ahora pues vivo entre los aplausos y el cariño de la gente recorriendo el mundo, y por lo tanto me siento un privilegiado. Pero me duele cuando pienso en mis compañeros, repito, que no les conocen poco y no han tenido ningún reconocimiento como correspondía a su lucha y a su sacrificio. De todas maneras, mi libro son la memoria no mía, son la memoria de una generación. Y a mí me agrada mucho cuando Saramago, en el prólogo, dice: Marcos Ama, en vez de complacerse ante el espejo, rompe el espejo en 1000 pedazos para que en cada fragmento se vea el rostro de sus compañeros. Y dice: en este libro, el yo es siempre un nosotros. Y eso es lo que me agrada y eso es lo que yo he querido hacer con estas memorias. Yo nunca quise escribir mis memorias, tenía un pudor hablar de mí mismo, y además estaba tan ocupado, siempre viajando por el mundo, llevando, primero cuando salí en libertad, continuaban presos en las cárceles, me dediqué a recorrer el mundo con la triste autoridad que me daba tantos años de prisión, y bueno, estuve muchos años luchando por la libertad de mis hermanos, y no tenía tiempo para escribir mis memorias. Y luego después llegamos hasta aquí cuando el cambio, y había tantas cosas que hacer, metidos en esa vorágine política que no sé. Y recuerdo que en el año 1963 yo viajé a América Latina, todavía con el régimen franquista aquí, y visité, porque era uno de mis deseos, visité inmediatamente, nada más llegar a Pablo Neruda en Isla Negra, en su casa de Isla Negra. Y recuerdo que estuvimos charlando a estas altas horas de la madrugada. Llegó un momento en que Matilde, su esposa, se fue a dormir y nosotros seguimos charlando. Y recuerdo que ya cuando teníamos que marcharnos, porque ya estaba casi amaneciendo, me dice Pablo: somos unos insensatos. Si hubiéramos tenido aquí un magnetofón, tendrías un libro estremecedor. Y yo decía: pero Pablo, si eso es mi vida, eso va conmigo, eso lo voy a escribir alguna vez.
pero ahora no puedo, porque mis compañeros están en la cárcel todavía y yo tengo que recorrer el mundo llevando un mensaje de esperanza y de solidaridad para ellos y no puedo hacerlo. Me acuerdo que Pablo se quedó así un poco confuso, dijo, bueno, sí, es posible que los vivas algún día, pero yo te aseguro que no tendrán el temblor que han tenido aquí las cosas que me han contado. Porque me acuerdo que me dijo, porque hasta las cosas más humanas terminan mecanizándose. Y es verdad, porque yo en los primeros años, cuando salí en libertad y recorría el mundo, no podía hablar de las cárceles y hablar de nuestras madres sin romper a llorar. Era difícil, y ahora no es que sea un actor, pero naturalmente las cosas, pues a base repito que hasta lo más humano terminan mecanizándose, ¿no? Y soy capaz de hablaros aquí con serenidad de aquellos tiempos y de aquel sacrificio, ¿no? Y lo pensé eso mucho, ¿no? Pero ya digo que ahora pues, me decidí a escribirlo primero porque tuve muchas presiones y además porque estaba el tema de la memoria histórica, que era una ocasión para no seguir ocultando lo digo entre comillas, ¿no? Lo que había sido mi vida, que era una aportación a la memoria histórica y tenía la obligación de hacerlo, ¿no? Y sobre todo porque quedé impactado por muchas cosas que me ocurrían a mí, que me hicieron. Por ejemplo, a mí me vinieron a visitar en los últimos años muchos nietos que no habían sabido nunca hasta estos últimos años que sus abuelos habían sido fusilados. Y como sabían que yo había estado en muchas cárceles, me venían con los retratos de sus abuelos, con cartas que tenían, a ver si yo había coincidido con ellos en alguna cárcel para que les contara cómo era allí nuestra vida y cómo fue su muerte, ¿no? Y todo eso me ayudó a decir, no, yo tengo que escribir, tengo que dar a los demás lo que yo he vivido, que no es único, porque ya digo que esto ha sido la suerte de toda una generación, ¿no? Y bueno, pues nosotros fuimos, es un tema que yo creo que el futuro no va a seguir juzgando, porque yo mismo a veces no estoy seguro, cuando el periodo de la transición, que es tan discutido todavía, si fuimos justos, si no fuimos, si cedimos demasiado o no cedimos demasiado, pues yo me acuerdo que, claro, y vosotros lo conocéis, que se proclamó una amnistía para todos. Es decir, para que unos y otros pudieran vivir su libertad en plena seguridad en la democracia que se iniciaba, ¿no? Pero claro, no hay que confundir la amnistía con la amnesia, ni la venganza con la justicia. Porque yo, por ejemplo, a mí muchas veces la gente me ha preguntado, cuando he andado por ahí, o los periodistas cuando hacen entrevistas, pero usted después de 23 años de cárcel no tiene deseo de vengarse. Y yo digo, bueno, pues mire, yo me sentiría profundamente desgraciado si al salir en libertad, después de haber estado condenado a muerte, de haber sido torturado y haber estado 23 años de prisión, pues mi único deseo fuera romper la cabeza del que me la partió a mí. Yo quiero una venganza más grande, una venganza frente al sistema, frente a la sociedad que crea sus monstruos. Y la única venganza que a mí me puede satisfacer, la única, es ver un día triunfante los ideales por los que yo he luchado y por los que tantos hombres y mujeres murieron en España. Esa es la única venganza que me puede satisfacer a mí, ¿no? Pero repito, de todas maneras no hay que confundir la venganza con la justicia. La justicia es otra cosa y hay muchas reparaciones pendientes por las que hay que seguir luchando, ¿no? Como lo decía antes, en el año 2007, a finales de 2007, presionado el gobierno por la situación, pues declara la ley de memoria histórica, que en principio era un paso positivo, porque era como abrir una pequeña ventana, que podía irse ensanchando más y más, pero que sin embargo era insuficiente a todas luces, porque lo que más exigíamos los represaliados era que, como en Italia y en Alemania se hizo, pues todas las condenas dictadas y ejecutadas por tribunales que eran ilegales, que eran ilegítimos, quedaron automáticamente anulados, ¿no? Porque eso pasó en Alemania y en Portugal. Y bueno, pero hay que reconocer que aquella lucha, aquella memoria se consiguió en un cuerpo a cuerpo, ¿no? Porque la derecha, que tiene 10 millones de votos, empezaron a levantar cosas sobre que eso era romper España, que eso era desencadenar otra vez el odio, que era volver al pasado y que era abrir las heridas, todas las cosas ellas que decían, ¿no? Cuando eso no tenía ni pie ni cabeza, porque romper España aquí no se va a romper. Quien la rompió en dos pedazos sangrientos fueron ellos el 18 de julio del 36, ¿no? Y abrirlas y dejar abiertas las heridas, nosotros queremos cerrarlas quizás con más intención y más pasión que ellos, pero no cerrarlas en falso, porque eso siempre es peligroso, cerrar una herida en falso, ¿no? Y luego después lo que más ellos han argumentado es que atrocidades se cometieron en los dos campos. En primer lugar, yo me niego a hablar de campos,
porque no había nada más que el campo de los rebeldes, que se llamaban nacionales, cuando nacionales teníamos que ser nosotros, y de otra parte éramos nosotros los legales, los que defendíamos la legalidad republicana. Pero quizá el gobierno, a pesar de que tenía mayoría, no pudo o no quiso o no pudo conseguir una ley de la memoria histórica que completase todas las cuestiones pendientes. Pero sin embargo, como decía antes, lo peor del caso es que ahora esa ley, que es como dijeran, bueno, vamos a quitarnos este caso encima y a promulgar una ley de memoria, ¿no? Pero sin embargo, luego la han dejado morir. Las exhumaciones pues tienen que hacerlas los hijos o los nietos. No se ha acabado con la simbología franquista, nada más que en algunos centros, pero en otros pueblos y ciudades pues siguen según quien esté gobernando. Cuando es una ley, la ley había que aplicarla y tenían que ser consecuentes aplicando esa ley. Y da la sensación, repito, de que la han metido por vía estrecha, ¿no? Y desactivarla, pero para ver si la gente olvida eso ya, pero sin embargo no se puede olvidar, no se puede olvidar. Y la prueba es que hoy en España hay centenares de centros de memoria que están luchando. Los nietos mismos tienen una especial que se llama Memoria y Libertad, que el otro día hizo un homenaje muy bonito, con más de 400 personas en el cementerio. Es decir, hay algo que no se va a acabar, que hay que seguir luchando y avanzando como se pueda, ¿no? Poco a poco. Y eso que ellos dicen de que las atrocidades se cometieron en los dos sitios para dejar impune todo, pues ya digo que es la mayor barbaridad que se puede decir, porque nosotros hemos reconocido ya que en efecto en el campo republicano, en los primeros meses, solo en los primeros meses se cometieron algunos hechos que no se pudieron controlar. Se quemaron algunas iglesias, se cometieron algunos crímenes, es verdad, lo hemos reconocido, pero si no lo podemos justificar, por lo menos se puede entender que en las altas temperaturas de una guerra civil, cuando las pasiones están desatadas, y con la indignación que produjo la sublevación militar, pues la gente que no estaba controlada pues se tomase la justicia con su mano. Pero eso a los 4 o 5 meses acabó, porque esa no era la política del gobierno de la República, ni de los partidos del Frente Popular. La prueba, yo el otro día en un artículo, hace un par de meses que escribía en El País, decía, ahora que los falsificadores de la historia, los investigadores siniestros de la historia, están tratando de sacar cosas, como hemos conocido a través del periodo ese de Garzón y tal, salieron muchas cosas de los archivos, y salían, por ejemplo, frases de Queipo de Llano diciendo falculto para matar 20 por cada uno. O lo de Yagüe, cuando le pregunta a ese periodista inglés cómo es posible que deje usted las carreteras llenas de cadáveres, y dice, bueno, ¿y qué usted quiere? ¿Que deje a mis enemigos vivos, a mis espaldas? Es decir, que cómo se puede pensar con la matanza que hicieron. Yo el otro día estuve en Málaga, en Vélez, Málaga, para hacerlo, un simulacro de caminata, porque fueron 12 kilómetros nada más, de lo que se llamó la Espantá, como dicen los andaluces, que es que en Málaga quedó cercada, y el único camino que quedó libre fue la carretera de Málaga a Almería. Y por allí fueron 150 o 200.000 personas, casi todos mujeres y niños, porque los hombres sigan combatiendo. Y fue allí un brigadista, un médico brigadista canadiense que se llamaba Norman Bethune. Él fue allí y por fortuna él pudo televisar y pudo fotografiar lo que estaba ocurriendo. Yo vi el documentario, seguro que es tremendo. Se ve saltar los niños, porque los ametrallaron desde el cielo y desde el mar, porque la carretera va cerca del mar. ¿Y cómo se puede equilibrar eso con lo que ocurrió en unos meses durante nuestra guerra civil? Y yo en este artículo decía, yo invito a estos historiadores que escudriñen bien y que saquen una sola frase de un dirigente republicano que pronunciara una cosa de esa naturaleza. Y no lo sacan porque no la hay, porque esa no era nuestra política. Esa no era nuestra política. Pero bueno, ellos están machacando y haciendo difícil las cosas porque su único objetivo es desgastar al gobierno y mintiendo y en fin. Pero de todas maneras le digo, la incoherencia está en que, la coherencia incluso para el propio gobierno, es que en el año 2002 el Parlamento identificó, y además incluso hasta con el voto de los del PP, que el régimen franquista fue un régimen ilegal impuesto por las armas y que por lo tanto era un régimen ilegítimo. Y en el 2006 se hace la misma definición del régimen franquista en el Parlamento Europeo. Entonces, lo más coherente era que al terminar que la memoria histórica pues tuviera un artículo que dijera que quedan automáticamente anulados todos los juicios, todas las condenas dictadas por el régimen franquista.
Yo soy muy amigo de Julián Grimau, la vida de Julián Grimau, y me encuentro con ella muchas veces y siempre termina llorando y me dice, pero Marco, llevamos 30 años de democracia, ¿cuántos años tenemos que esperar todavía para que se rehabilite la memoria de mi marido? Y eso es lo que piensan muchas familias que han tenido víctimas en su... Y es tremendo, ¿no? Pero de todas maneras hay que seguir luchando, porque eso es la... En relación con el libro, yo ya digo que he querido contribuir a la memoria histórica, ¿no? Y es un libro que he escrito, aunque esto parezca una contradicción, no pensando en nosotros, es decir, no pensando en mis camaradas, sino pensando precisamente en esa inmensa mayoría de gente que no nos conoce y que tiene de nosotros una idea prefabricada y sostenida durante años y años. Yo quiero escribir también para ellos y sobre todo para la juventud, porque los demás pues estamos al cabo de la calle porque conocemos lo que ha ocurrido en este país. Y he procurado sorprender la realidad por el costado más humano y cercano al corazón de la gente. Es decir, que yo procuro que sea un libro que se lea fácilmente y que esté lleno de humanidad. Y sin esconder mi condición de comunista, sin embargo, pues abordo esas cosas con la mayor generosidad, y que es una de las cosas que quizá justifica el éxito editorial que está teniendo el libro. Yo, además, he recibido muchas enseñanzas con el libro, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando presentamos el libro aquí en Madrid, yo quise que la segunda presentación se hiciera en Burgos, precisamente porque había pasado muchos años de mi vida encarcelado y porque es un símbolo también de la represión y tal. Y pero fui convencido de que allí íbamos a tener pocas posibilidades porque el ayuntamiento es del PP, el alcalde es un antiguo ministro de Aznar, y que allí iba a haber pocas posibilidades. Los compañeros, sin embargo, de un fórum, de la memoria y eso, pues buscaron un pequeño local que era del ayuntamiento y pidieron permiso para hacer el acto. Y cuando el ayuntamiento se entera que es un homenaje a mí, que es presentación mi libro, dice, no, eso, Marco Osana tendrá su ideología y nosotros la nuestra. Pero él es un personaje imprescindible en esta región donde pasó tantos años de su vida encarcelado. Y el homenaje lo hacemos nosotros. Y lo hicieron, y lo hicimos en un palacio con más de 600 personas. Y fue interesante porque me acuerdo que al terminar estaba la delegada de Cultura, del PP, estaba con un ramo de rosas y me lo entregó y me dijo, mira, este ramo de rosas es muy simbólico. Tiene 7 rosas rojas, que son las que corresponden a los años que estuviste condenado a muerte y en los penales más duros de España. Y estas 16 rosas blancas son las que corresponden a los 16 años que estuviste en Burgos, que aunque no tenías tu libertad, sin embargo tu vida ya no corría peligro. Y me impresionó eso mucho porque muchas veces queremos meter a toda la gente en el saco de Rajoy, y no es así. Hay mucha gente del PP y que vota al PP de esos 10 millones, pues unos porque son católicos y piensan que nosotros representamos al anticristo, otros por inercia, otros pero luego después ante problemas concretos, cuando nos conocen, pues muchas veces se comportan de forma diferente. Yo recuerdo que unos días antes de ir para Burgos, me llama un hombre por teléfono y creí que me iba a insultar, porque me dice, yo soy un ciudadano, además con una voz así, yo soy un ciudadano de derechas de Burgos. Y pues dice, pero he leído su libro y francamente me ha entusiasmado, me ha conmovido cómo usted el pasado, el presente y el futuro de España. Y estoy deseando que venga usted aquí a Burgos para poderse echar su mano. Y me quedé yo descolocado hasta tal punto que me vino a la memoria un recuerdo, una anécdota de un viejo socialdemócrata austriaco que se llamaba Weber, que un día en un discurso en el Parlamento se quedó extrañado porque los bancos de la burguesía la aplaudieron. Y él se quedó reflexionado y dijo, ay viejo Weber, qué tontería habrás dicho cuando la burguesía te aplaude. Y eso me sirvió un poco, pero yo no digo ninguna tontería en el libro, no hay ninguna dejación, solamente digo, hay bastante humanidad, hay bastante amor en el libro, pero los hechos son los hechos y están ahí. Yo decía que otra de las cosas que me preocupa cuando he escrito el libro es la juventud. La juventud porque es, yo creo, la gran asignatura que tenemos pendiente en nuestra generación. Que yo no tengo ya tiempo, no tengo años suficientes para ver el triunfo de nuestros ideales y pongo mis esperanzas en manos de la nueva generación y si no lo hiciera, pues apague y vámonos. Y me preocupa mucho el problema de la juventud porque yo creo que todavía no hemos sabido llegar al corazón de los jóvenes, que hace falta un lenguaje un poco especial para hablar con la juventud, que no podemos hacer a la juventud dictarla consignas desde la cúspide de nuestro sacrificio. A mí nunca se me ocurre hablar a los jóvenes como un apóstol o como un mártir, ¿no? Porque podrían tener de piedad de mí, pero no quiere decir que comprendiera lo que les digo, ¿no? Hay que vivir a lo de la juventud, hay que hablar con ellos de tú a tú, hay que saber lo que quieren, porque si no, no podemos descifrar los signos del futuro.
Y yo con este libro decía que estoy teniendo muchas satisfacciones porque cumple el deber para el que yo lo escribí. Y me escriben cientos de jóvenes, correos electrónicos, pero cientos, no sé, no exagero. Y me doy cuenta que la mayoría no son jóvenes politizados, porque me escribió un joven comunista, un joven socialista, diciendo que el libro era grado, no, son jóvenes sorprendidos. Son jóvenes que yo veo que para ellos el libro ha sido una sorpresa al saber lo que ha pasado en este país y que él no sabe nada después de 30 años de democracia. Y me escriben muchísimo en este sentido. Y por eso digo que llevados al terreno político, al terreno del trabajo nuestro, de los comunistas o de los socialistas, eso me indica que hay mucha gente, y especialmente jóvenes, que sin ellos saberlo, están esperando un mensaje que no les llega. Y yo creo que eso es porque no se trata, en nuestro tiempo no se trata de comunicar desde arriba, no se trata de comunicar, de dar ideas, se trata de comunicarse. Se trata de comunicarse y que en el barrio donde vivimos, con el peluquero, con el quequero, con toda parte, digamos quiénes somos. Yo vivo en un barrio de derechas, que es en el barrio de Narváez, al lado del Retiro. Y allí todo el mundo me quiere, pero de verdad, ¿eh? Y son gente de derecha, pero cuando me conocen, me han conocido a mí, me dicen, si todos fueran como usted, digo, pues son como yo, mejor es la mayoría. Lo que pasa es que no los conocéis, estáis con la idea que os han dado de nosotros y todavía pensáis que tenemos cuernos y rabo, ¿no? Pero cuando personalmente te conocéis, por eso digo que hay que darnos a conocer también y hablar con la gente, y no perdernos en círculos más o menos ya politizados, y que hay que a la gente que está virgen, hay que llegar allí con nuestras ideas y saber explicarlas, y repito, que con un lenguaje particular, con el lenguaje de la juventud, que no tiene que extrañarlo. Y no podemos caer en esa cosa que se dice, oye, es que la juventud está, que si la litrona, que tal y cual. Oiga, por favor, ayer habéis visto vosotros por la televisión los miles y miles de jóvenes que en Londres se han movilizado, algunos heridos, han muerto uno y todo, pero parecía una marea de gente luchando contra la presencia de los banqueros y los gobiernos, del 20G, que se llama. Entonces esta juventud es una juventud emergente, es una juventud que no sumisa. Lo que ocurre, que desgraciadamente ocurre lo siguiente, como decir, mira, cuando hay una manifestación aquí, vemos que el 80% son jóvenes. Y luego resulta que la mayoría de esos jóvenes no votan. ¿Y por qué no votan? Pues no porque sea una gente que no tengan su rebeldía, sino porque para ellos el espectáculo de la política es como un circo. Eso me lo decía una misa, es que esto es un circo, con esto que pasa ahora con el PP, y con los hornos, y con los coches, y con los trajes, y tal y cual. Y la juventud, hay un gran descrédito de la política, y el error está que nos meten a todos en el mismo saco. Porque bueno, ahí aparece no solo gente del PP, y gente concejales socialistas, pero oiga, ahí somos una pequeña cosa ahora, pero hay cientos y cientos de alcaldías donde estamos presentes, Izquierda Unida, y no hay ni un solo caso. Si hubiera un solo caso de corrupción, lo pondrían en todos los periódicos. Luego, el error es eso, que nos meten a todos en el mismo saco. Pero en general esos jóvenes que no votan buscan en cambio sus caminos de lucha, se movilizan en las ONGs, en los problemas de solidaridad, son muy solidarios. En fin, es gente que en el problema climático, en todo, son gente rebeldes. Y ya digo, cuando hay ocasiones como esta del MG, se manifiestan siempre con una fuerza increíble, jugándosela ahí ante la fuerza pública. Entonces, hay que respetar a esa juventud y hay que conquistarla. Y hay que saber por qué caminos podemos llegar a ello y cómo podemos ganar el corazón de los jóvenes. Yo algunas veces digo cosas que pueden parecer escandalosas a mis compañeros, ¿no? Porque nosotros, los veteranos sobre todo, somos gente llenos de historia, llenos de experiencia. Y yo les digo muchas veces, cuidado, que la experiencia puede ser también conservadora y a veces contrarrevolucionaria. Porque si la experiencia es algo que lo tienes como un patrimonio particular y no lo pones en orden con el tiempo que vives, automáticamente te conviertes en un obstáculo para las iniciativas y el impulso de la juventud. ¿Eso es así? Ahora, lo ideal es que haya una simbiosis y que junto a la experiencia, que es un grado, pues esté también el impulso de la iniciativa de la juventud. Eso hay que conseguirlo. Pero yo, mira, he sido durante casi 30 años vicepresidente de la Federación Internacional de Resistentes, que es una organización que reúne a cerca de 20 millones de afiliados, porque es toda la resistencia civil que hubo en Europa, no los ejércitos regulares, sino toda la resistencia civil durante la Guerra Mundial. Y hay una organización que se llama la Federación Internacional de Resistentes, de la que, repito, he sido muchos años vicepresidente. Y yo cada vez que tenía reuniones con ellos me encontraba que no utilizaban un lenguaje para la juventud, que nos entendíamos nosotros, que lo sabíamos nosotros, pero que era un lenguaje que para los demás era latín, ¿no? Y es verdad, y eso ocurre mucho, y hay gente que está llena de historia y de sacrificios y que han dado mucho por todo, pero hay que actualizarse.
hay que actualizarse, hay que renovar nuestro lenguaje, y eso se hace aprendiendo también de la juventud. Hay que aprender de la juventud. Yo no creo que, mentira, yo vivo más con los jóvenes que con mi generación, y no porque subestima a mi generación, les respeto y como no va, pero me alegra mucho más vivir con los jóvenes, hablar con los jóvenes, porque sé que es donde tenemos que trabajar, porque en ellos tenemos que sembrar nuestra historia, esa historia que tiene Sapienza, en ellos tenemos que sembrarla, para que sean ellos las que la cojan en sus manos y la empuñen y vayan adelante en busca de un mundo mejor, de un mundo posible, como ellos dicen. Por eso digo que el tema de la juventud para mí es muy interesante. El otro día yo recibí una carta de una joven malagueña que tenía 17 años de edad. Y la chica me decía, mire, acabo de terminar el bachillerato. Mis padres me han regalado su libro. Y me lo he leído en 4 o 5 días. Pero me he quedado descolocada. Porque mis padres me dijeron, mira hija, ahora en la edad que tienes, cuando tienes que echar los cimientos de tu futuro, para que tengas un futuro aceptable. Y yo les he hecho caso. Pero ahora cuando he leído su libro, me he dado cuenta que mi futuro, en fin de cuentas, es un futuro pequeño, es el mío. Y que hay un futuro para los demás, un futuro para la humanidad. Y yo quiero pertenecer a esa gran familia que lucha por un mundo mejor. Porque soy muy joven, pero comprendo que este mundo es injusto. A lo mejor no tiene usted tiempo ni de leer esta carta, pero si la lee, por favor, contésteme, porque yo estoy impresionada por el libro y por lo que tantos hombres y mujeres han luchado para conseguir una vida mejor. Y tenía 17 años esta chiquita. Y por eso digo que hay mucha gente, y especialmente jóvenes, que sin ellos saberlo, está esperando que le llegue un mensaje. En este caso es el libro, en otro caso pues, puede ser la palabra de cualquier compañero que sepa hablarles como corresponde, ¿no? Yo he procurado hacer un libro sencillo, que fuera claro y asequible, porque, como os decía, lo he escrito para que la gente lo lea, y que lo lea con facilidad, ¿no? Y que no es un libro espeso, porque las memorias son siempre áridas. Conozco muchos compañeros míos que han hecho libros, y las memorias pues siempre son un poco espesas, y yo he procurado evitar eso. Yo recuerdo que Miguel Ángel Asturias, que fue un Nobel guatemalteco, tenía el premio Nobel de literatura, pues él pertenecía a la Presidencia Mundial de la Paz, y yo también, era miembro de la presidencia. Como lo era Neruda, como lo era Alberti, nos reuníamos siempre que había congresos. Y un día me acuerdo que Miguel Ángel Asturias, hablándome de literatura, me decía, mira, yo cuando me pongo a escribir un libro, tengo un diccionario de pseudónimos al lado. Y cuando encuentro una palabra, un adjetivo, que me parece que es demasiado conocido, voy al libro a buscar uno más inédito, para enriquecer así la literatura. Bueno, pues yo he escrito este libro haciendo lo contrario. Yo tenía también un libro de sinónimos, y cuando encontraba un adjetivo que para mí tenía sentido, pero que no era del dominio común, iba al libro a encontrar el más popular, el más sencillo, el que más comprende la gente. Y por eso digo que lo que les extraña mucho la sencillez que tiene este libro para enfrentarse con problemas tan serios como es la historia de un hombre como yo y de tantos hombres que... Es un libro que está escrito con el corazón, sobre todo, y hay que leerle con los ojos del corazón también, ¿no? Y yo creo que la razón del éxito editorial, lleva ya más de 50.000 libros vendidos, pues es precisamente que tiene esa generosidad el libro, que tiene esa generosidad y que tiene dentro de él pues, mucho amor, y al mismo tiempo que es un canto a la dignidad de nuestra lucha en todos los terrenos, pero escrito de una manera muy particular, ¿no? Y cuando apareció el libro, vosotros recordáis, algunos leéis El País, que apareció en El País un trozo de mi libro que se titulaba El primer amor de Marcos Ana. Y uno de los que primero leyó ese artículo, que es un amor con una prostituta que tengo cuando salga, cuando yo conozco el amor y tal, pero que fue un hecho de una gran ternura y tal. Y entonces cuando eso lo leyó Almodóvar, inmediatamente llamó a los editores, que está ahí ese señor del bigote blanco, los editores, llamó enseguida diciendo, yo quiero comprar los derechos de ese libro para llevarlo a la pantalla. Y firmamos un contrato por 3 años, porque él tenía 2 películas, todavía comprometido con 2 películas, y bueno, lo voy a hacer de una manera. Ahora ha terminado Los Abrazos Rotos, que es una que ya está en los cines, y tiene que hacer a la otra, y supongo que el año que viene, para la primavera, sí, empezará con la película. Pero eso tiene su importancia porque también el que se sepa que el prólogo de Saramago, un Nobel de literatura, y que Almodóvar está dispuesto a llevarlo al cine, pues también ha llamado la atención y eso justifica que gente que no ha visto el libro, pues sin embargo ya para traducciones y cosas así, pues ya hablen con la editorial y queremos tener los derechos de traducción y tal. Muchas veces leer el libro, pero bueno, porque es un timbre ya que vaya el prólogo de Saramago y que además Almodóvar esté dispuesto a llevar mi vida al cine, ¿no? Entonces, mirad, yo para terminar esto, y luego si queréis
si queréis vamos a preguntar lo que queráis, ¿no? Voy a terminar con algo. En estos momentos de cierto abandono, de cierta decepción, pues tiene importancia, ¿no? Es en las últimas páginas del libro, son 5 minutos, y que se titulan Reflexiones finales. Dice así: ahora, al terminar de escribir estas memorias, acabo de cumplir 87 años de edad. Ya no sé si tendré tiempo para prolongarlas y para asumir los numerosos compromisos que me rodean. Sigo viviendo en una vorágine. A veces me tientan deseos de poner punto final, no descolgar el teléfono, no responder el correo, vivir sin la angustia de controlar mi tiempo y leer y pasear rompiendo el aire con la cabeza vacía. Mi vida se ha forjado en el sacrificio de la lucha, en una entrega total sin reservas ni cálculos personales. Hoy, cargado de años y de heridas, unas tristes y otras luminosas, con mi espalda reclinada al atardecer del otoño, podría decir, entre comillas, frente a las obligaciones que aún siguen exigiéndome: dejadme ahora el resto que me queda para vivir o desvivirme, dueño de mi tiempo, egoísta por primera vez, encerrado en mi pellejo sin la más leve porosidad. Dejadme andar por dentro de mí mismo, recuperar los paisajes perdidos o los sueños que nunca se hicieron realidad. Entregué el azul más azul de la primavera, la roja pasión del estío, la dorada madurez del otoño. Dejadme ahora solo y libre, adentrarme en el invierno final, abrigado por el rescoldo de lo que fue o pudo ser mi vida. Pero no tengo derecho ni a pensarlo. La vida y la lucha por un mundo más justo continúan, y solamente el que se excluye se siente verdaderamente solo. He vivido la vida que he preferido vivir, la vida dura pero noble de un revolucionario. Y a pesar de los naufragios sufridos y de las decepciones que la lucha y la vida a veces nos depara, si 1000 veces naciera, 1000 veces volvería a ser como soy y a pensar como pienso. Replegarme ahora sobre mí mismo sería encerrarme en la soledad más temible, la de sentirme solo en medio de los demás. El bosque de mi generación se va despoblando poco a poco y yo sigo en pie como un árbol milagroso, quizá porque no he perdido la apasionante costumbre de vivir y de luchar por algo que vaya más allá de mí mismo. Sigo y seguiré en el camino, luchando, amando, repartiendo las rosas tardías de mi vida cada tanto tiempo. Sería inútil, aunque trate de ocultarlo, que a mis 87 años de edad no piense en esa sombra oscura que me sigue y que me acechó tantas veces. La siento, percibo sus pasos sigilosos. Ahora no viene armada de fusiles, sino con su inapelable ley natural bajo el brazo. Cuando recobré la libertad no pensaba en el tiempo perdido o arrebatado. Tenía 42 años, salía con la juventud intacta. La vida me abrió su brazo generosamente y la viví con pasión y felicidad. Llegué un poco tarde a mi juventud, pero como dijo Pablo Picasso, hace falta tiempo, mucho tiempo para ser joven. Y todo era futuro para mí. El final del camino estaba lejos, me sentía eterno. Los años pasados en prisión, en lugar de angustiarme, daban más valor a todo lo que vivía, en una dimensión especial, con un goce profundo y silencioso. Sentir la libertad, pisar la hierba, mirar el azul del cielo y las estrellas, amar a una mujer, poner mi mano sobre la cabeza de un niño, estrechar a mi hijo entre mis brazos. Todas esas sensaciones que para los demás son como bien naturales, a mí me arrebataban de placer y sorpresa y me estremecían de felicidad al descubrirlas y poseerlas. Es ahora, cuando el río está a punto de llegar al mar y desvanecerse en la nada, cuando me angustian aquellos 23 años que me robaron toda mi juventud y la mitad de mi vida. Aunque quizás no debemos contar la vida por años, sino por la intensidad con que la hemos vivido. Y los años sufridos en prisión fueron más bien ganados que perdidos, pues lo viví con tanta pasión, en aquel crisol de dignidad que dio una dimensión especial y un sentido más profundo a mi existencia. Pero el tiempo, mi tiempo se va. No puedo negociar con él ni detenerle. Me agarra a sus crines y me arrastra desbocado y silencioso hacia el final de la vida. Ya no me queda futuro para ver la victoria plena de nuestros nobles ideales. La verán y disfrutarán nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos. Las medidas humanas no siempre coinciden con las medidas de la historia y es muy difícil que los procesos revolucionarios de fondo se culminen en el espacio de una vida. Confío en las nuevas generaciones en cuyos surcos hemos sembrado nuestra historia. Ellas proseguirán nuestra lucha por alcanzar un mundo más justo y humano, un mundo sin hambres y sin guerras, sin desigualdades sociales, donde el sol salga y caliente para todos. Estoy orgulloso de mi vida, de los camaradas que me acompañaron en la lucha, de las nobles ideas que dieron sentido a mi existencia, y sigo pensando que vivir para los demás es la mejor manera de vivir para uno mismo. Como escribió el gran poeta turco Nazif Hikmet, que también conoció la noche de las cárceles, has de saber morir por los hombres, y además por hombres que quizá nunca vistes, y además sin que nadie te obligue a hacerlo, y además sabiendo que la cosa más bella y real es vivir. Nada más, muchas gracias.